amigos y bienvenidos a este vuestro programa Dos gatos en tierra de perros. Un podcast de actualidad donde analizamos de manera fáctica y neutral las noticias más relevantes de la política y cultura norteamericana. Hola, soy Joe Magaha. El primer caso de COVID apareció en la provincia de Wuhan, China, en diciembre de 2019. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud lo catalogó como emergencia internacional y el 11 de marzo como pandemia. El mundo se enfrentaba a un régimen de obediencia sin precedentes, donde la ciencia fue continuamente manipulada. Yo soy Fernando Guerard y esto es Dos gatos en tierra de perros. Gracias, Fernando. Como bien sabes, hoy teníamos un invitado, el Martin Kulldorff, que es epidemiólogo. No sé por qué, pero parece que no ha podido conectarse. Así que pensamos, nosotros vamos a hablar un poco de la pandemia que acaba de pasar y ahora mismo están hablando de que hay otra amenaza, pero quién sabe si es verdad o no. Mucha gente está ya empujando para prepararse para eso. ¿Tú qué piensas de toda esa situación? Bueno, pues como tú ya sabes, yo nunca me vacuné. Yo siempre fui antivacuna total porque no me fío del gobierno, no me fío de los dirigentes que tenemos hoy en día, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en ningún país. Me cuesta encontrar uno decente que hoy en día su motivación sea su gente y su país y no el dinero. Y bueno, pues el COVID es una realidad, es algo que estuvo ahí. Hay mucha especulación sobre el tema de si realmente los Estados Unidos, a través de Fauci, estuvo detrás de su creación, si realmente se creó aquí en Estados Unidos y culpamos a China, si estábamos trabajando conjuntamente o no. Pero lo cierto es que es un virus que ha sido creado por el hombre y una vez que está ahí fuera, pues es lo que pasa con todos los virus, ¿no? Que tienden a esparcerse. Ahora ese virus nunca va a desaparecer, porque una vez que ya está ahí, lo único que va a hacer es seguir mutándose, pero como bien sabes, cada vez que se muta es más débil. Pone menos peligro para la sociedad. No obstante, pues ahora están otra vez con la tarantela de que nos quieren hacer creer que sí, que ahora viene otra variante, que es una variante muy mala, que tenemos que quizá volver a las máscaras, que quizá quieren poner restricciones, etcétera. La verdad es que yo creo que nos están echando un pulso a la población. Yo creo que la gran mayoría de la población ya ha aprendido de la pandemia del 2019 y están hartos y no se creen nada de lo que nos están contando y no creo que puedan llegar a obligarnos otra vez a encerrarnos en nuestras casas, a llevar máscaras, a no poder ir a los restaurantes, etcétera. Pero bueno, quién sabe. Sí, habrá que ver porque la verdad es que el problema de la pandemia no fue solamente que nuestras agencias no estaban preparadas, que deberían de estar, especialmente cuando se da cuenta de que fue causada por experimentos, parece que han salido de laboratorios nuestros en China. Y también tenemos laboratorios haciendo experimentos en Ucrania ahora mismo y en otros países. Y estamos haciendo eso al extranjero porque ya se ha prohibido ese tipo de experimento aquí en los Estados Unidos. Pero la cosa es que nos mintieron desde el principio porque querían una narrativa consistente. Y tú y yo, bueno, empezamos a hablar de eso cuando empezó, que algo no cuadraba porque normalmente para una vacuna cuesta al menos 18 meses
para hacer todo el proceso, probarlo con personas y, bueno, sacaron todo muy rápido. Y luego las cifras de la gente que se estaba muriendo tampoco era honesto, porque pusieron a decir que murieron de COVID, cuando la verdad es que gente que murió de cáncer, de cualquier otra cosa, si sacaron la prueba positiva de COVID, entonces pusieron muerto de COVID, porque también habían incentivos para los hospitales. Así que vamos a ver, me da pena que el Martin no pudo estar porque quería preguntarle sobre todo eso, porque él era parte del Great Barrington Declaration, que era una declaración de epidemiólogos, virólogos que tenían un plan de protección y no estaba en contra de la vacuna, solamente querían proteger a los más vulnerables, a los ancianos, a los obesos, a los que tenían otros problemas, diabetes, cualquier cosa. Pero la gente joven normalmente no sufre tanto de eso, al igual que gripe o cualquier cosa, cualquier virus. Y parece que la cosa estuvo bien exagerada, pero yo sé que todavía hay un mogollón de gente que está en pánico después de todos esos años que salen a la calle con mascarilla. Me da pena porque lo veo casi como una... Eso muestra el miedo que tienen dentro. Y la verdad es que las pruebas, todo lo que han dicho ahora dice que la mascarilla no te protege. Así que llevarlo más bien es para, para proteger tu mentalidad mejor que tu cuerpo, porque... Pero me da pena de verdad, porque yo creo que para algunos, bueno, algunos nunca volverán a la normalidad y yo creo que parte de eso no es solamente lo de la pandemia, pero también el hecho de estar encerrados en la casa durante tanto tiempo, separados y no sé, el mundo ha cambiado de una forma muy triste, me parece, que la gente ya no se abraza, ya no se besa, es otra cosa, vamos. ¿Tú qué ves? Bueno, tú sabes que yo en el 2019 la Universidad de Alabama contactó conmigo porque iban a hacer a tamaño real una de mis esculturas, que era básicamente un estudiante que estaba totalmente desnudo. Entonces él iba con una soga andando por el campus y estaba tirando de una bola de coronavirus bastante considerable, y en el otro brazo llevaba sus libros, ¿no? Y él iba con una máscara, ¿no? Ahora, al fin y al cabo, de lo que hablaba es que habían encontrado con una nueva forma de vida que no entendían, pero que lo único que sabían es que tenían que seguir adelante, ¿no? Entonces él pues seguía con sus libros tirando del coronavirus, ¿no? Y esa obra al final, bueno, pues no se llegó a hacer porque una estudiante de color, eh, de prejudice, ¿cómo se dice eso? Prejuicio De prejuicio, ¿no? Porque decía que la soga hablaba de la esclavitud. Entonces, la universidad, fíjate cómo es la cosa, ¿no? Después de haber estado aprobada, presupuestada, de tener un mecenas que iba a pagar por todo, se echó atrás por el miedo de esta estudiante que era jovencita, de color, que dijo que a ella eso le parecía que era algo de esclavitud, ¿no? Y entonces me preguntaron a mí, delante del presidente de la Facultad de Medicina, del presidente de la universidad, de los decanos y de esta chica, que qué tenía que decir yo al respecto, ¿no? Y yo miré al presidente y le dije, pues yo creo
que ella tiene razón. Digo, porque realmente el coronavirus nos ha hecho esclavos a todos. Y la esclavitud no solo pertenece a la gente de color. La esclavitud se presenta en muchas formas, ¿no? Y una de ellas realmente es el coronavirus, porque el coronavirus trajo consecuencias, que fue la decisión de los gobiernos de cerrar escuelas, de cerrar negocios, etcétera. Y muchos negocios que no se han podido levantar, muchos negocios que hoy en día siguen cerrados porque el haber estado prácticamente un año y pico sin poder recibir clientela les llevó a cerrar. ¿Y cómo eso se traduce a la esclavitud? Pues muy sencillo. Muchos de estos restaurantes, muchos de estos negocios tenían pedidos préstamos. Ellos pensaban que con los beneficios que iban a ir obteniendo, iban a ir pagando fácilmente. Y sin embargo, eso no fue así. Y esta gente ahora se ha convertido en esclavos de las deudas que van subiendo en intereses y que son imposibles de pagar. La esclavitud que trajo el COVID también fue para los estudiantes. Y en Estados Unidos prácticamente un año sin empezar la escuela, con los estudios a distancia. Yo me acuerdo, haciendo los estudios a distancia con mis hijos, donde muchos estudiantes no tenían acceso en sus hogares a un ordenador. Podían realmente hacer los estudios a distancia. Muchos estudiantes, como ya sabes hoy en día, que tienen deficiencia a la hora de prestar atención, para ellos era muy complicado no estar en el ambiente de una clase con un profesor y, sin embargo, desde su casa intentar prestar atención y seguir el hilo de lo que se estaba haciendo. Trajo lo que estamos viendo hoy en día, incluso a gente adinerada, que eran dueños de oficinas, de edificios de oficinas, que estaban alquilando y que, bueno, pues cortaban las manos diciendo qué buen negocio tenemos aquí porque lo que hemos alquilado a esta compañía durante 10 años o 20 años, etcétera, y de repente las compañías, como los trabajadores no podían ir a trabajar y tenían que trabajar a distancia, pues dejaron de alquilar esos edificios. Y hoy en día, como tú ya sabes, hay muchísimos de ellos que están vacíos, que siguen vacíos, ¿no? Sí, es otra cosa, es otro efecto también que sí, la pandemia destrozó la economía totalmente, que cerraron tantas empresas, pero también todavía el negocio de rentar edificios ya está en la ruina, porque hay edificios en las ciudades grandes, en Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, que están vacíos y no saben qué hacer con ellos. A lo mejor tendrán que convertirlos a algún tipo de estancia para como viviendas, ¿no? Porque si no, sí, es una Sí, locura. bueno, ahí lo que pasa es que tú sabes que los magnates, oligarcas del sistema inmobiliario, ellos siguen invirtiendo y siguen levantando nuevos rascacielos y nuevos edificios de oficina. Porque todos estos edificios realmente van a ser ocupados porque ofrecen la última tecnología en inteligencia artificial, ofrece lo último que hay en el mercado, pero son los edificios que ya tenían décadas encima, los edificios más antiguos, son los que se van a quedar vacíos y son los que nadie va a alquilar y que, bueno, pues que van a pasar a formar parte pues de, del pasado de una ciudad arquitectónicamente hablando, ¿no? O sea, que
se van a quedar vacíos ahí, van a ser como edificios fantasmas hasta que décadas después no valgan nada y pueda llegar algún otro magnate y comprarlo y hacer una reestructura, ¿no? Que eso es, por ejemplo, como te contaba, ¿no? Que este fin de semana estuve en Cheyenne, la capital de Wyoming, y realmente parecía una ciudad fantasma, ¿no? O sea, tenía una avenida principal que tenía edificios realmente bonitos, pero que la gran mayoría estaban vacíos y los locales igual. Sí. Yo creo que eso es exactamente lo que va a pasar en muchas zonas de Nueva York, en Sí, yo creo que muchas ya ha grandes pasado, ciudades. y ya hay oficinas que llevan años vacías, que la gente está trabajando en casa, incluso yo mismo estoy trabajando en casa virtualmente todos los días, y yo creo que, bueno, para muchas empresas ahora ya es imposible defender o justificar pagar esa renta como todo el mundo puede trabajar en casa. Yo antes de la pandemia estaba diciendo a mis jefes, ¿por qué no me dejas trabajar en casa? Que todo lo que hago podría hacer en casa, solamente me hace falta un teléfono, un imprimidor y mi ordenador y ya estoy. Pero dijeron, no, nunca vamos a hacer eso. Claro, llega la pandemia, ahora lo está haciendo todo el mundo. Pero bueno, sí, Que es un ahorro importante para las empresas. Quizá ahí lo único negativo que puede llegar a ver es el control de los trabajadores, ¿no? Saber que realmente están trabajando. Pero yo tengo, por ejemplo, amigos que trabajan en empresas de seguridad, de armamento, y ahí sí que tienen control porque ellos pueden ver, tú fíjate, pueden ver si tú estás en el teclado, sí. estás escribiendo o no, pero vamos, ya sabes que la gente es muy pícara y todo el mundo encuentra alguna manera de que algo toque la tecla del teclado, ¿no? Para Sí, sí, que sí. parezca que estás ahí, ¿no? Pero bueno, sí, Sí, son sí, épocas interesantes. Pero para mí lo importante, Joe, y me gustaría que también eh, opinaras sobre esto, es como de repente todo se ha enlazado. O sea, hemos pasado una pandemia donde ya no la podían llevar más lejos de lo que la habían llevado a de repente un conflicto creado por Estados Unidos en Ucrania, que de alguna manera lleva otra vez a un gasto loco del gobierno, como hicieron durante la pandemia. ¡Hala, no! Venga, billones de dólares a las farmacéuticas, billones de dólares aquí. Y ahora de repente, pues bueno, pues también con este conflicto, que no paramos de mandar billones de dólares fuera, que nadie sabe dónde va ese dinero, y de alguna manera también nos están diciendo que todo esto lo están haciendo por nosotros, por la sí, sí. democracia. Sí, es una estafa. Eso también, yo no entiendo cómo la gente no lo puede entender, pero la cosa es que mucha gente que está muy apasionada por esta guerra, hace unos años ni sabía dónde estaba Ucrania ni de qué se trataba y todavía no saben. Cuando te pones a decir, bueno, eso, tú sabes que eso no empezó cuando entró Putin, sino mucho antes. Empezó, llevan desde el 2014 bombardeando esa región, y hay una polémica entre los rusos, la gente de origen ruso dentro de esa región de Donbass, de Crimea, y ellos se consideran rusos y tienen amor hacia Rusia, así que yo creo que tarde o temprano debe de haber un referéndum, porque si la gran mayoría de la gente, de los habitantes de esa región, quieren vivir en Rusia, pues entonces habrá que cambiarlo, Bueno, porque del extenso territorio de Ucrania, sí, realmente la única zona que era separatista
ucraniana nazi 100%, era la zona que perteneció a Polonia, ¿no? En su día. Bueno, pues que ellos son los que realmente, gracias a Estados Unidos, que ha estado alimentando este sentimiento antirruso, son los que han estado, bueno, pues atacando indiscriminadamente a los rusos, y toda esta zona. Bueno, es curioso, ¿no? Porque yo, y te digo, por no hacer un programa hoy muy técnico, dando datos muy concretos, pero si no, plan tertulia, pero yo, como tú sabes, mi mujer es rusa. Sí. Entonces, ahí ya todo esto le afecta muchísimo. Ella tiene muchos amigos ucranianos. Esto ha causado algún tipo de roce entre ellos, porque claro, la gente normal no entiende muy bien lo que está pasando, ¿no? Entonces, a ellos cuando los medios de comunicación les venden algo y le dicen, los rusos que son malísimos, ¿qué tal? Entonces, bueno, pues es lo que creen, ¿no? Y sobre todo, si lo oyen 40 veces en los mismos distintos canales. Entonces es algo que, como dice, ¿no? Que si repites una mentira las suficientes veces, se convierte en una verdad, ¿no? Entonces, pues, es una situación muy dolorosa, tanto para los rusos, creo que como para los ucranianos, ¿no? Y yo pregunto aquí, yo, por ejemplo, el pelo me lo corta una mujer ucraniana aquí en Colorado, que es una mujer encantadora, ¿no? Pero ella se fue de Ucrania ya hace muchísimos años, mucho antes del conflicto, ¿no? Sí. Porque realmente Ucrania era el país más corrupto de Europa y uno de los países, el sexto, creo que era el país más corrupto del mundo, ¿no? Entonces, pues muchos de sus ciudadanos quisieron huir, quisieron emigrar a otros países, era muy complicado para ellos, pero los que lo consiguieron lo hicieron, ¿no? Y aquí en Estados Unidos hay muchos ucranianos, pero no de ahora, sino de mucho antes. Y me hace gracia porque también una de las cajeras en una tienda que yo voy a comprar normalmente, ella es ucraniana y yo a veces hablo con ella y ella me dice que ella no habla ucraniano, que ella habla ruso. Y yo le digo, pero ¿de qué región? Dice, no, yo era de Kiev. Digo, pero entonces, no, dice, yo siempre en mi familia hemos hablado ruso, dice, entiendo algo de ucraniano, pero no mucho. Y yo la pregunté, fíjate, la dije, bueno, ¿y qué te parece Zelensky? Y ella me dijo, ¿quién es Zelensky? Yo decía, no me lo puedo creer, presidente de tu país. Y decía, sí, no, yo no sé, yo no sé mucho de él, no sé, no. Tal. Y es porque realmente la gente es que no se mete en política, y sobre todo hoy en día, ¿no? Nosotros somos de otra generación donde vivíamos mucho la política día a día, Manuel Fraga, Carrillo, tal, estamos siempre pendientes, ¿no? de qué es lo que hablaban, qué mítines había, queríamos saberlo todo sobre la política, ¿no? Pero hoy en día, aquí en Estados Unidos, tú sabes que vamos, en las encuestas que hacen en la calle mismamente, que tú sabes que preguntan a la gente si debemos de tener una mujer vicepresidenta, y ellos dicen, sí. Y dicen, ¿sabes quién es Kamala Harris? Y no saben quién es. O sea, que Claro. puede llegar a parecer inverosímil, pero a ti y a mí, porque nosotros seguimos con pasión la política, nos interesa y siempre estamos mirando distintas fuentes, ¿no? Para obtener información. Pero la gente en el día a día
es que no saben nada, saben de fútbol. Tú le puedes preguntar a cualquier chico joven en la calle quién es Kardashian y ellos saben. Y yo vi una encuesta donde les preguntaban y sabían quién era la madre, el padre, la hermana, el tío, el primo, la novia, qué tal, qué lío habían tenido, tal. Y sin embargo les preguntaban sobre algún político de primer orden aquí en Estados Unidos y no tenían ni idea, o sea, no sabían nada sobre él. Exacto. Y mucho menos de la política internacional. Yo veo que mucha gente que sí conoce algo de la política estadounidense todavía no desconoce a los líderes de los países extranjeros. Si hablo de Bukele o de cualquier líder de cualquier país de Latinoamérica, como íbamos a tener y todavía pensamos tener o dedicar un episodio a Milei en Argentina, porque dentro del mundo de noticias en América Latina se habla muchísimo de él, pero en los Estados Unidos no tanto, aunque ahora sí que Tucker Carlson se ha ido a Argentina a entrevistarle, pero yo no sé cuánta gente ha visto esa entrevista. Yo creo que a lo mejor algunos se enteran un poco más por eso, pero la verdad es que la ignorancia, bueno, no falta por aquí, que nos sobra. Desde que yo era joven, que recuerdo que tenía amigos en el colegio aquí y dijeron, ¿dónde naciste? Y digo, España. Y dice, ah, pues eso está cerca de México, ¿no? Y digo, sí, 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 vete hacia México y a la derecha. No, hombre, eso es un clásico, ¿no? A mí me ha pasado toda la vida. Como sabes, mi padre es norteamericano y mi madre es española y yo llevo viniendo a este país y viviendo en él desde que era pequeño y siempre me ha pasado, ¿no? O sea, que la gente, cuando le decías de España, no tenían ni idea. Y de vez en cuando alguno que te decía, Torero, Torero, y decía, ah, bueno, este por lo menos sabe algo de España, ¿no? Pero sí, es así, el nivel de incultura, la verdad es que es tremendo. La pandemia lo ha acentuado porque los chicos han perdido prácticamente un año de escuela y eso lo ves en los exámenes estándar que tienen que tomar a nivel nacional para ver dónde están situados y están bajísimos. Pero bueno, es lo que hay hoy en día, es lo que nos ha tocado vivir. El gobierno se encarga, desde luego, de que los chicos presten su atención a otros temas como transgender y cambio de sexo, ¿no? Y Sí. todas estas cosas, que es de lo que les están llenando la cabeza en las escuelas, y mientras tanto, pues ellos siguen pasándose millones de un lado a otro, y es que todavía me gustaría saber a mí dónde está ese dinero que se ha mandado a Ucrania, porque como hemos comentado en otras ocasiones, en el Congreso han echado abajo el seguir con la investigación, ¿no? de qué ha pasado con ese dinero. Y si lo han echado abajo, quiere decir que no ha sido Biden y sus 4 secuaces, sino que también los republicanos han apoyado eso. Sí, sí, sí. Yo creo que mucha gente es partidista y cree que su partido nunca puede hacer nada mal, pero vamos, es que la corrupción está en todas partes y muchas veces uno piensa, bueno, es que el triba, ¿cómo se dice? Tribismo, tribalismo de la gente es impresionante porque es, al igual, si yo critico a cualquier persona, bueno, a nuestra política en Ucrania, dicen, ah, pues entonces tú estás a favor de Putin. Pues no tiene nada que ver. Que no hay que estar a favor de Putin para decir que esta guerra no es nuestra. No tiene nada que ver con nosotros. ¿Y por qué estamos enviando tanto dinero cuando estamos en una situación muy crítica en la economía aquí en los Estados Unidos?
y no veo una salida muy fácil. ¿Sabes lo que pasa? Que a mi parecer, lo peor que le pasa al mundo es la capacidad que tenemos de catalogar las cosas, ¿no? De catalogarlo todo. Entonces, en política, o eres de izquierda o eres de derecha. Entonces, eso lo que hace es que no nos permite pensar las cosas. Nosotros lo que queremos es ver un problema, estudiarlo y buscar una solución. Pero nuestra afiliación política muchas veces no permite eso. Porque si yo soy de izquierdas o soy de derechas, si la derecha tiene algo que quizá pueda ser un primer paso para esa solución, no lo quiero aceptar. Porque entonces enseguida, ¿qué pasa? Que ya soy de derechas, que soy un esquirol, un chaquetero, ¿qué es lo que soy, no? Porque enseguida voy a ser criticado, ¿no? Cuando realmente, y tú lo sabes, y lo saben nuestros oyentes, que muchas veces tienes un amigo que no comparte ideales políticos contigo, pero sin embargo estáis unidos en otro proyecto que no tiene nada que ver y los dos trabajáis muy bien para sacar ese proyecto adelante con mucho éxito. Pues lo mismo podríais hacer en la política, pero ahí os encontráis con ese muro de yo soy de derechas, yo soy de izquierdas, cuando realmente, y eso que está pasando ahora en España, o sea, con, oh, es socialista, no, pues yo soy de derechas, yo soy de Vox, yo soy de tal, cuando realmente es que no tenía que haber un partido que se definiera como de derechas o de izquierdas, sino que tenía que haber un partido que tuviera gente preparada para dirigir un país. Eso es lo que tendría que pasar, pero desgraciadamente, como todo lo catalogamos de derechas e izquierdas, pues no llegamos a ningún sitio. Es verdad, totalmente. Bueno, yo creo que podríamos cerrar esta sesión, que yo sé que tienes un cordero que estás cocinando ahora mismo. Con la receta de mi madre, Muy receta bien, española, un tremendo. corderito estupendo que tengo ahí en el horno. Pues nada, espero que nuestros oyentes no se hayan sentido defraudados, ya que, bueno, pues nuestro invitado, por motivos que de momento desconocemos, no se ha podido presentar y nada, como siempre, pues yo y yo hemos querido compartir unos minutos de tertulia y esperamos veros en el próximo programa. Eso, y tenemos muchos invitados para este mes, así que yo creo que va a ser un mes interesante y voy a confirmar con todos los demás ahora mismo para que no nos dejan colgados tampoco. Muy bien, pues nada, Joe, un abrazo desde Colorado y un saludo a todos nuestros videntes y oyentes. Igual, y hasta la próxima. Un abrazo. Chao.